Bienvenidos amigos, continuamos en esta aventura extraordinaria a través de la cual podemos llegar a la conclusión o convicción que nos espera lo mejor. Dios tiene lo mejor para nosotros. Abordaremos el tema que he titulado Dan lo mejor a Jesús. Para tener esa experiencia tan importante, permítame contarles una historia. La escribió O. Henry hablando de una pareja que se querían muchísimo. Llegó la época de Navidad y cada uno estaba pensando qué puedo dar a mi cónyuge, al amor de mi vida en este momento especial. Y la historia es interesante porque los nombres de ellos, Jim y Della, cada uno estuvo considerando qué podían darle al otro sin considerar el costo. Ella pensó en el reloj que había heredado Jim de su abuelo y le hacía falta una cadena para ese reloj. Ella pensó, qué bueno que yo pudiese regalarle esa cadena a Jim. Por su parte, Jim, pensando en Della y en esa hermosa cabellera que ella tenía, dijo, qué bueno poder darle a ella para este tiempo, poderle dar un peine o dos peines hermosos para esa cabellera. Pensando en su cónyuge, en dar lo mejor, resulta que ella se fue a un lugar para preguntar cuánto le darían por su cabellera. No tenía otros recursos, pero pensó, voy a sacrificar esta cabellera con tal de poder comprarle esa cadena al reloj de Jim. Se fue al sitio, le hicieron el corte del cabello y le dieron una cantidad de dinero con lo cual pudo comprar la cadena para el reloj de Jim. Él estaba considerando qué iba a hacer para adquirir esos peines tan especiales para la cabellera de su amada. Y pensó, la única forma es vender mi reloj. Fue y vendió el reloj, compró los dos peines especiales para ella. Y en el momento de la Navidad, cuando vienen a dar ese regalo, se encuentran que ella no tenía la cabellera y él no tenía el reloj. Lo habían dado todo por amor. Cuando nosotros pensamos en Dios, en el regalo extraordinario que Él nos concedió, lo dio todo por nosotros. Y este es el sentido para que podamos recibir lo mejor, tener lo mejor, nos espera lo mejor. Hoy es importante que pensemos en dar lo mejor a Jesús. Hay una historia en la Biblia que siempre me ha impactado y es un excelente ejemplo de lo que significa dar lo mejor a Jesús sin importar el costo. Me refiero a la historia que narra el Evangelio de San Juan en el capítulo 12. Nos cuenta que Jesús, 6 días antes de la Pascua, fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto, y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Allí le ofrecieron una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él en la mesa. Entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús, y con sus cabellos los enjugó. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Pensemos en esta declaración tan importante.
la manera como Jesús llega a ese hogar que era su refugio, el lugar donde encontraba paz, donde tenía amigos. Ellos, a su vez, consideraban un privilegio tener a Jesús en casa. Más ahora, cuando había hecho posible el mayor milagro en la vida de Jesús, el poder resucitar a un muerto de 4 días, a su hermano Lázaro. Hubo momentos muy difíciles para las 2 hermanas, cuando pensaron que Jesús se había olvidado de ellos. ¿Por qué no llegó en el momento cuando lo requirieron, cuando pidieron su ayuda? Finalmente Jesús llega al lugar y su hermana sale a mencionarle: Jesús, estamos contentos que estés aquí, pero si hubieras estado antes, mi hermano no hubiese fallecido. Había tristeza, había dolor, pero la gran solución estaba allí. Muchas veces el Señor no nos concede lo que le pedimos, porque Él tiene bendiciones mayores que darnos. Por lo tanto, recuerda que los silencios de Dios prueban nuestra fe. Y en este caso probó la fe de las 2 hermanas. Cuando Jesús actúa finalmente en ese relato que conocemos muy bien de los evangelios, pidiendo que corrieran la piedra que estaba sobre la tumba, ahora manifiesta su poder. Y Jesús hace una realidad sus palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto había sido algo especial. La gente en Betania estaba impresionada. Otras personas habían sido beneficiados también con Jesús o por el amor de Jesús. Uno de ellos era un fariseo muy famoso, muy reconocido allí, Simón. De hecho, era medio pariente de los de Betania. Él había seguido a Jesús y lo había seguido porque el Señor había manifestado su poder al sanarle de la lepra, la más terrible enfermedad de ese entonces. Como agradecimiento, decidieron ofrecerle esa cena, ese banquete. El Evangelio de Mateo lo menciona, Marcos lo menciona, Lucas lo menciona, Juan lo menciona. Así que es sumamente importante el poder recordar ese evento. Decía que él había sido sanado, seguía a Jesús, pero no había sido transformado. Allí hay una diferencia, mis amigos, en ser simplemente un discípulo de nombre, un cristiano del nombre, a ser un discípulo que nos relacionamos estrechamente y diariamente con el Señor Jesucristo. Esa celebración trajo una certeza que la gente quería saber. Le preguntaron a Lázaro: bueno, y Lázaro, cuéntanos, ¿qué se siente cuando uno está ya en el mundo de la ultratumba? Y Lázaro reafirmó el testimonio que la palabra del Señor nos menciona en Eclesiastés, cuando dice en Eclesiastés 9, 5 y 6 que los muertos nada saben. Todo termina allí. Muchas veces escuchamos a personas diciendo: el familiar ya está en el cielo o se fue al otro lugar, como nos han dicho. La Biblia no indica eso. La Biblia indica que cuando la persona muere, el aliento de vida, el registro, el carácter, va a Dios que lo dio. Nosotros polvo somos o cenizas si es que nos creman. Pero lo importante es asegurar lo mejor con Cristo Jesús. Porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que, jóvenes, en esta ocasión, en este banquete, hubo otras cosas sumamente importantes que nosotros debemos recordar en esta hora, porque nos ayudan a entender lo que significa el dar a Jesús lo mejor sin importar el costo. Hay una hermosa declaración de la sierva de Dios, mi escritora preferida, y ella menciona en ese hermoso libro, El deseado de todas las gentes, en la página 513 la siguiente declaración:
en su misericordia, Jesús había perdonado sus pecados. Había llamado de la tumba a su amado hermano, y el corazón de María estaba lleno de gratitud. Pensemos en ella. Varios días atrás, cuando Jesús llegó una vez allí a casa, para María era un deleite poder sentarse a los pies de Jesús y escuchar de él esa palabra de vida. En aquella ocasión, el Evangelio nos cuenta que Marta, que era una experta cocinera, preparaba muy bien los frijolitos y si hubiese sido colombiana, la arepa o venezolana, pero allí ella hacía la comida rica. Para ella era un deleite eso. Y cuando ve que María estaba sentada a los pies de Jesús, pues se atrevió hasta a regañarla y hasta le habló a Jesús, pero mira Jesús, ¿qué pasa con mi hermana allá sentada solamente y yo aquí afanándome para hacer las cosas? Y con el amor que caracterizaba a Jesús, Martica, Martica, estás muy afanada, muy preocupada. ¿Sabes una cosa? Hacer la comida es importante. Tener la casa limpia es importante. Pero María, tu hermana, ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. María, doblemente agradecida por el perdón que Jesús había dado a su vida. Porque la palabra del Señor nos indica en los evangelios y la sierva de Dios en el deseo de todas las gentes que ella había sido bendecida. Después que ese mismo Simón, el que estaba presente en la fiesta, el fariseo sanado, la había seducido hacia el mal y la muchacha tristemente llegó a Magdala, aquella población, trató de conseguir trabajo, no lo hizo, no pudo conseguir el trabajo decente que quería. Finalmente alguien le sugirió que ella podía con su cuerpo ganar mucho dinero y entró en esa triste vida de la prostitución. De allí, poseída por el enemigo, un día escucha que Jesús viene. La esperanza renace en María, va a escucharlo y las palabras que más le impactaron en esa ocasión cuando Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Por eso alabamos a Jesucristo, porque es el Dios de los brazos abiertos. El Dios que cuando se acercó a aquella mujer que la querían apedrear, simplemente se inclina, escribe, y cuando todos que tenían una piedra la soltaron, porque todos tenían algo que les impedía lanzar la piedra, hija, ni yo te condeno, vete y no peques más. María había sido bendecida. María estaba agradecida. Por eso va y consigue lo que significaba el salario de muchísimos días, ese perfume, nardo, caro, valioso. Y en una forma sencilla se acerca para colocarlo en los pies de Jesús, en la cabeza de Jesús, ungir a Jesús. Fue algo extraordinario. No dijo una palabra, pero acabamos de leer en Juan que aquella acción hizo un impacto extraordinario porque el perfume era tan bueno que llenó toda la casa con ese aroma. Mis queridos jóvenes, muchas veces no tenemos que hablar cosas, simplemente recordar que el mejor sermón es la vida que vivimos para Dios. Cuando caminamos con Jesús, cuando le permitimos que su amor nos constriña, estamos compartiendo a través de nuestra vida las buenas nuevas de la salvación y de la esperanza en Jesucristo. Por supuesto, esa acción trajo oposición. La primera fue por aquel hombre que había invitado a Jesús, aquel hombre que lo había traído para agradecerle por lo que había hecho en favor de él. Lucas, el Evangelio, nos cuenta lo que sucedió a continuación. Dice en el versículo 37, cuando María, una mujer de la ciudad, que era pecadora,
se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, llegó con ese frasco de alabastro que comentamos. Y cuando ella realiza esa acción de ungir a Jesús, Simón piensa, si éste fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es tan pecadora. Él mismo no recordaba. Muchas veces señalamos, criticamos, y hay personas que señalan y critican porque a través de su crítica y señalamiento quieren esconder lo que están realizando ellos mismos. Cuando yo extiendo un dedo para señalarte, hay 3 dedos que me señalan a mí. Jesús nos enseñó no a extender el dedo para señalar, extender la mano para levantar, como Él lo hizo muchas veces y desea que nosotros lo hagamos. Jesús pudo haber desenmascarado a este hombre en plena reunión, en plena fiesta, pero no lo hizo, porque el método de Jesús es diferente. Y escucha cómo le cuenta una historia al fariseo. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 días de sueldo y el otro 50. Como ninguno de los 2 podía pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús dijo, tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y dijo a Simón, mira a esta mujer. Cuando llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ésta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ésta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué extraordinario! Nos espera lo mejor, muchachos, cuando nosotros estamos dispuestos a dar lo mejor a Jesús, sin calcular el costo, pensando en su amor, en su cariño, en su misericordia y en su gracia. Y aquí Simón fue impactado con el Espíritu del Señor para reconocer que además de seguir a Jesús, necesitamos ser transformados por Jesús. Otra reacción que se presentó en ese banquete es la que continúa contándonos Juan. Porque nos dice allí Juan que al esparcirse ese perfume, hubo una reacción de alguien muy cercano a Jesús. Judas, dice el versículo 4, hijo de Simón, que era uno de los discípulos, el que más tarde lo entregaría. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 días de sueldo y ese dinero se le dio a los pobres? Pero no dijo eso porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala tranquila, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. El amor de Dios, jóvenes, señoritas, es un amor eterno. Así lo menciona el profeta Jeremías en el capítulo 31, el versículo 3 de su libro. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongo mi misericordia. Y de nuevo la sierva del Señor menciona en el deseado de todas las gentes, en la página 224, nadie ha caído tan bajo que no puede recibir el perdón y la gracia del Señor. No sé qué ha pasado en tu vida.
No sé qué situación difícil estás viviendo. No sé, mi querida, si por alguna situación en este momento hay algo en tu vida que te afecta, alguna equivocación, algún error en el pasado que te hace pensar que no vale la pena vivir, que no vale la pena seguir en este camino. Quiero decirte que Jesús está esta tarde con nosotros. Está a tu lado y está a mi lado. Y Él te ama con amor eterno. Él está listo a hacer por ti lo que hizo por María en aquella ocasión. Está listo para hacer de nosotros, que podemos estar en la tumba de la muerte espiritual, una resurrección hoy mismo, si nosotros se lo permitimos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Queridos jóvenes, aquí tenemos una invitación maravillosa, una oportunidad extraordinaria. Y como hemos denominado a esta serie de temas, nos espera lo mejor cuando estamos dispuestos a dar lo mejor a Cristo Jesús. Esa reacción de Judas, de un desperdicio, Jesús la exaltó. Y me encanta cómo Jesús mencionó, durante mucho tiempo se va a compartir lo que ella ha hecho en este día. Y se ha cumplido. Se cumple hoy con nosotros. Tantos años desde que esto acaeció, hoy estamos recordando esta historia tan importante en nuestra vida para enseñarnos a dar lo mejor que tengamos a Cristo Jesús. El apóstol San Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 5, nos menciona en ese versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en 2 de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Alabado sea el Señor. Qué amigo extraordinario es Jesús. Con cuánta confianza podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay otra declaración significativa del mismo libro deseado de todas las gentes. En la página 518 leemos esta declaración así: derramemos nuestra vida, tiempo, dones y recursos en ofrenda de amor a Jesús. Qué invitación tan extraordinaria a darnos, a entregarnos, a derramar ese amor como María lo hizo, con esa consideración tan especial, con ese cariño tan especial, con esa gratitud tan especial para Jesucristo. Y fue aquello tan trascendente que, ¿sabes? Fue María la que estuvo al pie de la cruz acompañando a su amado Jesús. No le importaron las críticas, lo que pensaban los otros. Ella quería decirle: Jesús, tú has hecho tanto por mí, aquí estoy para acompañarte en este momento, que no entendemos el por qué, pero nos has dicho que es necesario hacerlo para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. El primer día de la resurrección fue María bendecida. Fue a ella a quien apareció Jesús. Fue ella la que pudo ir corriendo para dar la noticia: Jesús vive, Jesús es real, Jesús ha resucitado.
Siempre hay resurrección en nuestra vida cuando estamos dispuestos a dar lo mejor a Jesús. Tu tiempo, tus dones, tus talentos, tus recursos. Cuando colocamos al Señor en primer lugar, todas las demás cosas vienen por añadidura. Nunca va a faltar algo en nuestro hogar. Continúa diciendo este pensamiento. Son pocos los que aprecian todo lo que Cristo es para ellos. Si lo hicieran, expresarían el gran amor de María, ofrendarían libremente el ungüento y no lo considerarían un reproche o un derroche, Nada tendrían por demasiado costoso para darlo a Cristo. ¿Lo captaste? Nada es demasiado costoso para darlo a Cristo. Ningún acto de abnegación o sacrificio personal les parecería demasiado grande para soportarlo por amor a Él. Hay alguien fuera de la casa de tu vida. Está tocando a la puerta. La palabra de Apocalipsis nos recuerda, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Te invito para que puedas, recordando a María y aprendiendo lo que hemos captado en la palabra del Señor en esta hora, poder acercarnos a Jesús como ella lo hizo, no importando el costo, para decirle, Jesús, aquí está mi vida. Ante su petición, dame, hijo mío, tu corazón. Qué bueno que estemos dispuestos ahora para decirle, Jesús, aquí está mi vida, está el perfume de mi vida. Quiero ser un aroma para ti, Señor. Que tu Espíritu Santo haga posible ese milagro de la transformación, de la restauración, de la vida nueva. Que pueda a través de mis dones y talentos servirte donde tú quieras o como quieras que yo lo haga, mi Señor. Porque definitivamente, separado de ti, nada podemos hacer. Esta historia llega a tu vida y a mi vida ahora, con el propósito que como María estemos dispuestos a dar lo mejor a Jesús. ¿Quieres hacerlo ahora? Díselo a Él. Él te escucha y te dará la bendición y lo mejor para ti, para la honra y la gloria de su nombre. Dios te bendiga.